de una bicicleta. No sé si puede apreciar cuán delgadita es esta rueda. Cuando yo era niño no montábamos llantas así tan chiquitas, tan delgadas, pero curiosamente cuando uno ya es grande y pesa mucho más, se anda en ruedas más delgaditas. No sé cómo funciona, pero bueno, la cosa es que una rueda, ustedes conocen más o menos cómo funciona, pero yo no soy tan científico, hay algunos que aquí lo son más, pero la rueda básicamente tiene la montura o el aro, o creo que en México le dicen el ring, más fácil. Tiene varios rayos o radios que a veces tienen diferente configuración, depende de la rueda. Y después en el centro hay lo que se conoce como el buje, el cubo, o he escuchado también dínamo. Y era muy curioso escuchar que se llama dínamo porque quiero platicar del poder y de la fuerza que tiene esto. O sea, mira esta cosa, mira estos fierros tan delgaditos. Y dígame usted, ¿cómo yo voy a ponerme encima de esta cosa y no se dobla? Tiene tanta fuerza y la fuerza se debe a la estructura que tiene. Tiene muchos radios, todos están bajo tensión, están aplicando una presión, cada uno haciendo su parte, cada uno en una posición distinta. Y cuando cada radio está conectado, bajo tensión y está haciendo su función, esta cosa tiene tanta fuerza. De hecho, según entiendo, es más la fuerza de los radios que la fuerza aplicada por el peso de uno. O sea, como que la rueda ni siente el peso de uno, casi porque la tensión acá es más. Y queremos platicar un poco en esta tarde acerca de cómo nosotros somos en el plan de Dios como estos radios. Cada uno de nosotros tenemos un rol que hacer. Tenemos una parte. Nosotros aplicamos lo que nosotros podemos a la obra de Dios y de repente lo miramos y decimos, bueno, siento que mi contribución es pequeña, es poca, pero lo que tenemos que ver es todo lo que todo el cuerpo de Cristo está haciendo, lo que Dios está haciendo. Pero algo importante es que todos los radios están conectados con algo central y eso los une. Y de ahí viene la fuerza, de ahí viene el poder, de ahí viene, podríamos decir, el impacto. Una vez, si se rompe uno de los radios, tienes problemas, porque ahora sí la rueda empieza a percibir peso, ¿no? Entonces, ahí hay que llevarlo a arreglar rápido y lo tienen que fijar otra vez con la presión. Pero a veces, si nosotros estamos desconectados de lo central que nos debe unir a todos, estamos no solamente no logrando el efecto que deberíamos lograr, sino que también estamos afectando a todos los demás. Somos un solo cuerpo, una sola rueda, muchos radios. La semana pasada hicimos introducción a esta nueva serie de abril que se llama Obra Maestra y descubrimos que, como dicen estos versículos, Salmo 139, te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Cuando el salmista dice maravillosas son tus obras, él en esos versículos está reconociendo que él es una de esas obras. Él ha sido creado por Dios, formado en el vientre de su madre. Y luego en Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, somos una obra suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y nosotros descubrimos y hablamos un poco de las obras
las obras de arte, que las obras comunican algo. Comunican el mensaje que el artista quiso comunicar. Cada pieza es distinta. Cada pieza tiene diferentes tonos, colores, técnicas. Y hemos comparado nuestras vidas con esas piezas de arte. Y hemos dicho que nuestras vidas varían bastante. Y a veces el maestro está pintando con colores y con tonos sobre la tela de nuestra vida que nosotros no hubiéramos escogido. Pero el artista sabe lo que él está produciendo. Él sabe lo que él quiere comunicar a través de nuestra vida. Entonces, dijimos que hay 3 preguntas claves cuando queremos empezar a ver cuál es mi rol en la misión de Dios. ¿Cuál es mi posición? Y las 3 preguntas claves tienen que ver con ser, hacer e ir. ¿Quién soy? O sea, ¿quién Dios me ha hecho? ¿Qué experiencias ha traído en mi vida? Y aclaramos, estamos hablando de las malas experiencias y las buenas experiencias. Y nosotros diríamos, bueno, pensando en otros aspectos, yo no he podido tener mucha experiencia. Pero todo nos capacita. Es interesante. Hasta lo que nos falta, lo que sentimos que nos hace falta, oportunidades que no hemos tenido en la vida. En la mano del maestro son colores que él está usando para comunicar algo. Podemos pensar, por ejemplo, en Pedro. Pedro no tuvo, podríamos decir, el apóstol Pedro, no tuvo oportunidades de estudiar, de educarse académicamente, altamente. Era un pescador, un obrero, trabajaba con las manos. Cuando le escuchaban hablar, decía, este es un hombre del vulgo y sin letras. O sea, este no tiene educación formal. Pero notaron que había estado con Jesús. Y curiosamente, Jesús escogió a Pedro, podríamos decir, para ser el líder entre iguales, el líder del grupo. Y Pedro podría en muchos sentidos ser el menos capacitado para el rol. Pero Dios dirá a través de nuestra vida lo que Él quiere decir a través de nuestra vida. Y después, la segunda pregunta, ¿qué debo hacer? Eso tiene que ver con nuestros dones, tiene que ver con el lugar donde Dios nos ha puesto y muchas otras cosas. Y a dónde debo ir para hacerlo. Hoy queremos empezar a descubrir las respuestas. Algo que dijimos la semana pasada en cuanto a estas preguntas. ¿Quién soy? ¿Qué debo hacer? ¿Y dónde debo hacerlo? Es que la Biblia nos ha dado la mayor parte de las respuestas. Podríamos decir el 95% o tal vez más ya está en la Biblia. El Señor nos ha dicho, y no estoy diciendo que le falte algo a la Biblia, solamente que estoy diciendo que la Biblia no te va a decir, por ejemplo, el nombre de un vecindario aquí en el área de Webster donde Dios quiere que tú le sirvas. Eso no lo vas a encontrar acá, pero de repente a través de la oración, a través de buscar el rostro de Dios, empezar a servir y usar tus dones, tú vas a sentir un llamado a ese lugar y vas a saber, ¿no? Entonces hay un aspecto de descubrimiento. Pero hoy queremos hablar de lo que nos une a todos, lo central. Hay algo que nos tiene que unir, porque si no estamos fuera de lugar y no vamos a tener el impacto que deberíamos tener. La próxima semana vamos a hablar de nuestras diferentes posiciones, las diferentes maneras en que Dios obra a través de nosotros, pero hoy queremos hablar de lo que nos une a todos, porque eso es clave, igual que la rueda. No puede funcionar si no están todos los radios conectados con el buje. Entonces vamos a leer para empezar Mateo 28, 18 a 20.
pasaje conocido por muchos de ustedes. Lo podrían citar de memoria de repente varios. Mateo 28, 18 a 20, dice así. Este pasaje lo conocemos como la gran comisión. Esta es la comisión que Cristo ha dado a la iglesia y queremos observar algunas cosas antes de proceder que Jesús está diciendo aquí. Dice, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Decimos que esta es la gran comisión. Generalmente escribimos eso con letra mayúscula, como si fuera con una bocina. Esta es la comisión de la iglesia. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Creo que todos estaríamos de acuerdo, la mayoría estaríamos de acuerdo que esta es la misión de la iglesia. Esta es la misión de la iglesia. Ir y hacer discípulos y bautizarlos hasta lo último de la tierra. Pero ¿quiénes son la iglesia? O sea, nosotros somos la iglesia. Entonces, ¿a quién le corresponde esta comisión? A nosotros. No hay alguna iglesia por allá en algún lugar fuera de nosotros, el pueblo de Dios. Somos la iglesia. Y todos aceptamos que esta es la misión de la iglesia. Pero a veces ignoramos que siendo iglesia es nuestra misión. ¿Verdad? 3 observaciones. Primero, Jesús dice a los que están ahí con él, recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué no dijo hasta el final de sus vidas? Porque ellos iban a morir en el primer siglo. Él no dijo eso. Yo estoy con ustedes. Entonces, ¿quiénes son esos ustedes? No son solamente los 12 o los 11 para esa altura. Son todos los creyentes de todos los tiempos. Nuevamente, si esta es la comisión de la iglesia hasta el fin del mundo, y nosotros somos la iglesia hoy en día, ¿a quién le corresponde esta comisión? Pues a cada uno de nosotros. Otra observación. Cuando dice, vayan pues, hagan discípulos, bautizándolos y enseñándoles, la estructura es interesante. Hay un solo verbo imperativo, que es para ustedes que les gusta la gramática, el imperativo. Esa es la forma de mandato. A algunos de ustedes les gusta el mandato, pero tal vez no la gramática. Pero el único mandato, o sea, hablando en forma verbal, ¿verdad? Hay varios, pero en su estructura gramatical hay un mandato principal en el versículo. ¿Saben cuál es? Hagan discípulos. Hagan discípulos. Todo lo demás gira en torno a ese mandato. Hagan discípulos. Vayan, está allí, pero su estructura se puede traducir también, está bien traducido, vayan, pero se puede entender también como yendo o al ir o mientras van, hagan discípulos. Entonces, tenemos que entender que la comisión no es únicamente ni primeramente ir a otro lugar, sino es que tenemos que avanzar en esta misión de hacer discípulos. Mientras vamos, por donde vayamos o por donde Dios nos llame, tenemos que hacer discípulos. Bien, la comisión es para nosotros. El mandato, la misión es la de hacer discípulos. ¿Y dónde lo tenemos que hacer? Donde quiera que vayamos. Donde quiera que nos encontremos y que el Señor
nos encuentre. Entonces ya tenemos la respuesta a las 3 preguntas. ¿Quién soy? Bueno, si he llegado a los pies de Cristo, fui hecho, ¿qué? Discípulo. Soy discípulo. ¿Qué debo hacer? Hacer discípulos. ¿Dónde debo hacerlo? Donde quiera que me encuentre y donde quiera que me vaya. Hacer discípulos. Tú eres, si tú has abrazado el Evangelio de Cristo, que Él murió por tus pecados y resucitó al tercer día, tú eres un discípulo de Jesús. Discípulo significa un aprendiz. En el tiempo de Jesús era alguien, textualmente, un aprendiz que estaba aprendiendo alguna carrera técnica generalmente o podría ser también de alguna rama de estudio, y el aprendiz imitaba al maestro. Por eso vivía, caminaba con el maestro, porque no se trataba de conocimiento, se trataba de compartir vida. Y el discípulo, el aprendiz, imitaba el maestro. Somos discípulos de Jesús. Quiere decir que nosotros somos sus aprendices, tenemos que imitar a Jesús. Tenemos que aprender de Jesús. Y en toda la vida cristiana, en todo el Nuevo Testamento y en todo lo que estamos hablando, el ser es la base del hacer. A veces, en el mundo cristiano nos ocupamos tanto en qué es lo que tenemos que hacer, que nos olvidamos de lo que debemos ser. Ese era un problema, por ejemplo, para los fariseos en el tiempo de Jesús. Se enfocaban en el hacer sin fijarse en lo que debían ser en su corazón. El hacer tiene que fluir de lo que somos. Y somos discípulos. Somos dependientes. Somos hijos de Dios en quienes tiene que obrar el Espíritu Santo si vamos a tener cualquier impacto en este mundo. Jesús dijo, nada pueden hacer separados de mí. Él lo comparó con una vid y sus pámpanos, sus ramas. O sea, el fruto que vamos a llevar no es nuestro fruto. Es fruto que Jesús estará produciendo a través de nosotros. Por eso, Él dice, permanezcan en mí y yo en ustedes, porque separados de mí nada pueden hacer. Si queremos servir a Dios, vamos a tener que mantenernos conectados, arraigados en su palabra, dependientes de su espíritu, caminando con el Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacer discípulos donde quiera que vayamos. Lo que quiero mostrarle tal vez brevemente en esta tarde es simplemente que tú puedes hacer discípulos. De repente ya lo estás haciendo y ni lo sabías. Según el Nuevo Testamento, la mayor parte de nuestro trabajo de hacer discípulos ocurre en lo cotidiano. Ocurre en la vida diaria del creyente. Por ejemplo, en Mateo 5, versículos 13 a 16, Jesús dijo a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones
y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Jesús dice que la manera en que tú vives tu vida puede afectar lo que otras personas creen acerca de Dios. Tus buenas acciones, cuando tú haces lo correcto, cuando tú honras a Dios, tú estás brillando, tú estás trayendo un sabor diferente, tú estás despertando los sabores, como lo hace la sal. Hay otras funciones de la sal, como preservar, y todo esto es a través de nuestra manera de vivir. La gente verá nuestras buenas acciones y pueden, si están dispuestos y Dios obra en sus corazones, llegar a glorificar a nuestro Padre, que es la fuente de todo eso. Obviamente, Jesús ha dicho en otro lugar, yo soy la luz del mundo. Y aquí dice, ustedes son la luz del mundo. Obviamente, nosotros somos luces como la luna da luz. Reflejamos, ¿verdad? Y podríamos ir un poco más allá porque Cristo ahora mora dentro de nosotros por medio de su Espíritu. Entonces, Jesús dice que brille la luz de ustedes. Obviamente, esta es una luz recibida y compartida. No nace de nosotros, no empieza con nosotros, pero sí está en nosotros. Y nuestra vida diaria puede impactar. Es interesante. ¿Quiénes serían los que tendrían menos oportunidad en el Imperio Romano de ir y hacer discípulos? De poder participar en la misión de Dios. Yo digo que de repente los esclavos, los siervos, los que no tenían libertad, no podían ir a ningún lado, solo donde les decía su amo. En Tito 2, 9 a 10, Pablo le dice a Tito, exhorta a los siervos, estos siervos son esclavos, no tienen su libertad, no es un servicio voluntario. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. Increíble. Pablo está diciendo que los que ni tienen libertad personal, en la manera en que hacen su trabajo, ante su jefe, ante los demás siervos y los demás de la casa, ellos pueden hacer quedar hermoso el evangelio ante los ojos de los demás. Ellos están como poniendo joyas que brillan y resplandecen ante los ojos de los que los rodean en cuanto a la doctrina de Dios, en cuanto a la enseñanza acerca de Dios. Normalmente, cuando hablamos con las personas de Dios, en muchos casos no tienen mucho interés en hablar o tienen opiniones negativas acerca de los cristianos y de los que creen en la Biblia. Pero Pablo está diciendo que hasta el esclavo en ese tiempo, por su manera de conducirse en el trabajo, podía hacer quedar hermoso el evangelio. Para que sea algo donde las personas empiecen a poner atención y a verlo como algo bonito. Entonces, y puedes pensar en gran parte del Nuevo Testamento son instrucciones sobre cómo conducir nuestra vida. ¿Qué hacer, qué no hacer? Nos dice cómo portarnos en el trabajo. Nos dice cómo portarnos en la casa, con la familia. Nos dice cómo conducirnos ante las autoridades civiles. Nos dice cómo conducirnos en un sinnúmero de cosas. En nuestra vida íntima y personal, la Biblia nos dice cómo vivir, cómo caminar, cómo honrar al Señor en el diario vivir.
Y lo que también nos dice el Nuevo Testamento, lo que dice Jesús es, al obedecer todo eso que nos dice en lo cotidiano, estamos brillando luz ante los demás. La mayor parte de nuestro testimonio cristiano se logra con nuestra manera de vivir. Y no es que vamos a ser perfectos, porque ese no es nuestro testimonio cristiano. No estamos diciendo que el evangelio es que nosotros somos perfectos y por eso Dios nos acepta. No, lo que nosotros estamos testificando es que somos muy imperfectos y fallamos a diario. Y Dios nos ha amado a pesar de eso y ha entregado su Hijo por nosotros y nos ha salvado. Y ahora nos está ayudando poco a poco a poder mejorar y vivir una vida que le agrade y que le glorifique a Dios. Entonces, la mayor parte de nuestro testimonio cristiano se logra simplemente obedeciendo lo que Dios nos manda. Pero es más, también como creyentes somos llamados a abrir la boca y hablar de Jesús. Y uno podría decir, bueno, yo no siento un llamado a ser pastor, a ser misionero, a ser evangelista. Ellos son los que tienen esa responsabilidad de hablar, de anunciar la palabra de Dios, de predicar la palabra. Yo solamente, de repente, me toca escuchar. Pero eso no es una perspectiva nuevo testamentaria. Pedro dice en 1 de Pedro 3:15, dice, santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Pedro no está escribiendo a pastores y evangelistas, está escribiendo a siervos, a amos, a maridos, esposas, está escribiendo a todos los creyentes. Y él dice que deben estar siempre listos, preparados para presentar defensa, para poder decir por qué. Cuando dicen, ¿por qué tú haces así cuando todos los demás hacen así? Poder dar una respuesta con mansedumbre, no con altivez, con mansedumbre y reverencia. Que nosotros tenemos que estar siempre listos para dar una respuesta. Una respuesta no depende, nuevamente, Pedro está escribiendo a esclavos y libres, a todas las personas. Él no está diciendo que alguien necesita preparación teológica para hacer esto. Él no está hablando de eso. Los siervos no tenían esa oportunidad. Pero él está diciendo que todos pueden dar una respuesta. Y esa respuesta a veces es muy simple. Yo no entiendo todo lo que la Biblia dice, pero yo sí entiendo que Dios ha dicho que yo le obedezca en esto. O yo sí entiendo que Dios dijo que Cristo pagó por mis pecados. Así de simple. Yo recuerdo cuando le pregunté a mi abuelita, ella estaba acercándose a su partida. Ella había sido creyente durante muchos años, gran mayoría de su vida. Pero le pregunté, ¿no? O sea, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes preparada? ¿Te sientes lista? ¿Te sientes segura? Solo para darle esa oportunidad. Y ella con la fe de una niña, ya tal vez en sus 90 o acercándose a los 90, dijo, él me dijo que si yo creía, él me salvaba. Y yo creí. Así de simple. Ella no tenía preparación teológica. Ella no te podría explicar las varias perspectivas sobre la expiación de Cristo o algo así. Él dijo que si yo creía, él me salvaba y yo creí. Estar siempre preparados para presentar defensa, para dar una respuesta. Interesantemente, Jesús dijo,
personas estaban poniendo pretextos de, Señor, yo quiero seguirte, pero he comprado un terreno, necesito ir a evaluarlo antes. Señor, quiero seguirte, pero... Y hay un caso que es un poco chocante, porque la persona dice, Señor, ha fallecido mi papá. Y Jesús le responde un poco fuerte y, como digo, parece un poco chocante. Creo que Jesús está resaltando, bueno, hay varias cosas y podríamos estudiar el pasaje, no nos toca hoy hacerlo. Pero lo más importante es seguir a Jesús. Y Jesús deja en claro eso. Pero Él le dice a ese hombre, deje que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Esta es una persona común y corriente y Jesús le dice, tú anda y anuncia. También al que le había librado de muchos demonios, que quería seguirle, el endemoniado, Jesús le dijo, regresa a tu casa y a los suyos y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. O sea, esto de abrir la boca y hablar de Cristo es algo que nos corresponde a todos. Lo vamos a hacer de manera diferente. Me encantó esta cita, quiero compartir con ustedes. Me gustó cómo el autor lo expresó. Este es del libro El enrejado y la vid. Y resalta un poco eso, como todos tenemos eso. Pero dice, un cristiano sin un corazón misionero, no es un verdadero cristiano. Este corazón misionero lo mostramos de diferentes formas. Orando por los que están perdidos, preocupándonos de que nuestra conducta no ofende a nadie innecesariamente, conversando del evangelio con amigos, tal vez en una cena con invitados, y haciendo todo lo posible por salvar a algunos. Pablo enseñó a la iglesia en Corinto, él dijo, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No sean motivo de tropiezo, ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Y dijo esto, así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Y sus próximas palabras fueron, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Pablo dijo, todas las decisiones que tomo son para la gloria de Dios y la salvación de los demás. Yo estoy procurando no poner tropiezo al evangelio. Obviamente el evangelio en sí es un tropiezo. Ese tropiezo no lo podemos quitar. La ofensa de la cruz no la podemos quitar. Pero Pablo intentaba remover todo impedimento para las personas. Entonces, la manera en que él vivía era misionera. Y él dice que nosotros seamos imitadores de él. Último, haciendo discípulos. El hacer discípulos es todo un proceso. Porque dice bautizándolos y enseñándoles a guardar todo lo que les he enseñado. ¿Verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí hoy día? Estamos haciendo discípulos. Pero nosotros ya conocemos a Cristo. Claro, hacer discípulos no es solo el evangelismo, es también el desarrollo cristiano. Y según el Nuevo Testamento, el crecimiento espiritual es un proyecto comunitario. Todos participamos en el crecimiento de nuestros hermanos en Cristo. En Romanos 15:14 dice Pablo a los creyentes en Roma, en cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros.
Colosenses, donde dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en nosotros, dice que debemos estar amonestándonos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Hebreos, que es un libro que nos llama a evaluarnos y a perseverar en nuestra fe cristiana, y señala que todos tenemos que preocuparnos los unos por los otros en esta área. Y dice, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. Y al final del libro dice, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, mucho más al ver que el día se acerca. Según la Biblia, cuando nos reunimos es para exhortarnos unos a otros. Entonces, antes del servicio, después del servicio, cuando estamos juntos en las casas y en cualquier otro momento, cuando nosotros compartimos la palabra de Dios en amor y con oración con otro creyente, estamos haciendo discípulos. Estamos haciendo discípulos. Entonces, cada uno de nosotros lo vamos a hacer de manera diferente. Tenemos diferentes dones. Somos diferentes obras maestras y Dios va a hacer algo diferente a través de la vida de cada uno de nosotros. Pero todo tiene que ver con el propósito central de hacer discípulos, porque esa es la gran comisión de nosotros, el hacer discípulos. La pregunta es, ¿cómo? Entiendo la mayor parte, obedeciendo, dejando brillar mi luz, etc. Pero hay otro aspecto, como compartimos el ejemplo la semana pasada de nuestra hermana René. Hay otro aspecto que todavía me toca descubrir. ¿Cuáles son los dones que Dios me ha dado a mí? ¿Y cuál es mi contribución particular? Porque si somos un cuerpo y cada uno miembro de él, tenemos que ¿cuál miembro soy? Si soy oído, necesito saber eso para oír. Si soy ojo, para ver. Si soy boca, para hablar. Si soy pie, para poder caminar. Tengo que descubrir cuál es mi función para poderla realizar. Y eso vamos a ver la próxima semana. Pero el fundamento de todo es el hacer discípulos. Y tú puedes hacer discípulos. De hecho, espero, ya lo estás haciendo. Cuando tú estás en tu lugar de trabajo, ya sea en la cocina de ese restaurante, atendiendo a los clientes, o cortando los jardines de las personas, o haciendo entregas de producto, o haciendo llamadas de teléfono, o preparando pasteles, o lo que uno esté haciendo, según Jesús, tú eres una luz en un lugar oscuro. Y eso es algo que no se puede esconder. Y Dios te está usando a ti para adornar la doctrina de Dios donde quiera que estés. Tenemos que estar listos, preparados para hablar cuando nos toca hablar y para anunciar acerca de la esperanza que tenemos en Cristo. Entonces vamos a pedir que Dios nos ayude y que podamos la próxima semana descubrir un poco más cuál es nuestro rol único en el pueblo de Dios y en el lugar donde nos tiene. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque nos has llamado, Señor, a participar en tu misión en este mundo. Estás reuniendo personas de toda nación, de toda lengua, de toda tribu, Señor, y nosotros somos parte de esa iglesia y somos también enviados para seguir
haciendo discípulos, Señor. Pedimos que nos ayudes, Señor, a entender cómo te estamos sirviendo, para que lo hagamos como lo hacía Pablo, con intencionalidad, sabiendo que nuestras acciones testifican, pero también sabiendo que en algún momento, si las personas se van a salvar, nuestras bocas se tienen que abrir y tenemos que anunciar quién eres, Señor. Gracias te damos. Acompáñanos en esta semana mientras vamos a nuestros respectivos lugares de trabajo y hogares, Señor, para brillar tu luz. Úsanos en esta misión en el mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana.